Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Historia Argentina. Mi nombre es Gabriela Gómez y en la clase de hoy vamos a conversar sobre la vida privada en la Argentina conservadora en el periodo que transcurre entre 1880 y 1916. En las clases anteriores hemos analizado los principales aspectos del modelo agroexportador, así como las condiciones que hicieron posible la incorporación de Argentina al mercado mundial y sus limitaciones, así como el agotamiento de ese modelo en el periodo que transcurrió entre finales del siglo XIX y la crisis internacional de 1930. Entonces, esta clase dialoga con otra que veremos a continuación acerca de el orden conservador, es decir, cuáles han sido las principales características de ese régimen político como parte de una estructura institucional que implicó distintas posiciones de poder y una fuerte expulsión de las mayorías de los mecanismos de decisión política. A los fines de esta clase, entonces, nuestro principal objetivo va a ser analizar los espacios a los cuales tuvieron acceso hombres y mujeres y las nuevas posibilidades que presentaron en una sociedad que se estaba urbanizando a un ritmo muy acelerado y en un periodo en el cual se estaba construyendo la Argentina moderna. En ese sentido, retomando a Dora Barrancos, repasaremos algunos aspectos respecto a la maternidad no deseada, cómo se ha manifestado la prostitución y la diversidad demográfica y familiar, para dar cuenta cómo se han complejizado las relaciones individuales y sociales en este periodo. Asimismo, daremos cuenta algunos elementos de la vida pública y privada y sus distintas maneras en que ha sido vivida por hombres y mujeres. A modo de repaso diremos que el orden oligárquico más o menos se extendió en el periodo que va desde 1880 hasta la crisis de 1930. El orden oligárquico básicamente se caracterizó por ser un orden político de carácter excluyente de las mayorías, es decir, un orden cerrado verticalista que asumió sus propias características, depende del país que se analice. Una de las características comunes tiene que ver con las distintas maneras de restringir de facto el voto, ¿no? Es decir, una serie de mecanismos mediante los cuales se ha conseguido excluir a personas que sí podían votar. Era muy común entonces la implementación de barreras para el voto. Es decir, el día de la votación era necesario contar con el empadronamiento y muchas veces lo que ocurría es que, se robaban las urnas, había amenazas para no ir a votar. Es decir, pensemos que los actos electorales durante los regímenes oligárquicos estaban plagados de violencia. Y de ese modo también había personas que consideraban que ir a votar implicaba un riesgo para su propia vida. Asimismo, el fraude electoral era la manera por excelencia de alterar la voluntad popular. Pensemos, por ejemplo, que en Argentina funcionaba un sistema electoral basado en la denominada lista completa, ¿no? Que era un sistema que le aseguraba al Partido Autonomista Nacional tanto la unanimidad en el Congreso como la exclusión de las minorías. ¿No? Esto ya da cuenta del conservadurismo del manejo de la política, ¿no? Por otra parte, está la cuestión del desprecio por las mayorías y por la democracia. Esto de alguna manera legitimaba una concepción aristocrática de la manera de hacer política. Otra cuestión tuvo que ver con lo que ya mencionamos, que fue el fraude electoral como una práctica sistemática que tendió a favorecer al partido de la oligarquía, al Partido Autonomista Nacional. Otro de los puntos centrales a mencionar tiene que ver con el unicato, ¿no? Esta práctica de ejercicio del poder ejecutivo basado en el autoritarismo y en la idea de que el poder ejecutivo asumía facultades extraordinarias, es decir, ejercía la suma del poder público,
Y esta manera de hacer política basada en el unicato servía tanto para beneficiar al partido de la oligarquía como para disciplinar a las voces disidentes. Otro punto importante tiene que ver con el control de la sucesión presidencial, que fue muy potente en ese periodo debido al pacto entre gobernadores y senadores. Y, por supuesto, la intervención provincial, ¿no? Que era una práctica recurrente para asegurar el poder del Ejecutivo y de ese modo robustecer la Liga de Gobernadores. Esta manera de hacer política estaba basada en el positivismo y también en una concepción darwiniana de la sociedad, ¿no? Es decir, esta idea, o mejor dicho, esta convicción de que existían efectivamente sectores naturalmente dotados, naturalmente entre comillas, dotados para gobernar, ¿no? Debido a la acumulación de ciertos saberes. Pero además existía una fuerte desconfianza hacia las masas populares. Esta fuerte desconfianza hacia las masas que reafirma esta concepción aristocrática de la política fue, digamos, una manera de justificar de manera indirecta el rechazo sistemático al sufragio universal y también de justificar el fraude electoral. Los grupos oligárquicos en Argentina podemos decir que tuvieron una ferviente preocupación por modificar la estructura del pasado colonial. Y en ese sentido es que crearon o se abocaron a construir, mejor dicho, ¿no? Una nueva organización jurídica y estatal para la cual se sirvieron de los modelos europeos. En ese sentido es que se han dictado el Código de Justicia, militar, el Código Civil y comercial basados en modelos europeos. Los grupos oligárquicos también mantenían ciertos consensos, es lo que llamamos consensos intraoligárquicos. En el caso de Argentina, estos consensos estaban dados por la idea del progreso. Una idea de progreso, por supuesto, asociada al hombre blanco y al hombre europeo, de ahí la idea de apostar por atraer inmigrantes europeos, principalmente del norte de Europa, y de ahí que los grupos oligárquicos en Argentina hayan optado por un tipo de inmigración que fue la inmigración masiva y permanente. Asimismo, otro de los consensos intraoligárquicos tenía que ver con la idea de que el rol de Argentina en el mercado mundial se basaba en la exportación de materias primas, ¿no? Y eso generó una serie de consensos porque se entendía que la única manera que tenía Argentina de alcanzar cierto desarrollo y madurez económica era a partir de la exportación de productos primarios. Esto no significa que no haya habido discusiones internas al interior de los grupos oligárquicos, principalmente en función del rol que debía ocupar el Estado y qué grado de intervencionismo era tolerable o no, pero lo cierto es que parte del ejercicio de la dominación oligárquica tiene que ver con poder comprender los mecanismos que hicieron posible los consensos intraoligárquicos, porque en torno a los cuales giró esta forma de dominación social que, como dijimos, se basó en la exclusión de las mayorías de los mecanismos de decisión política. Asimismo, vale la pena recordar que en esta creencia, en esta fe en el progreso, es que los grupos oligárquicos llevaron adelante un fuerte proceso de secularización. Esto implicó ciertas tensiones con grupos católicos. Así todo, básicamente, la oligarquía, o los grupos, mejor dicho, oligárquicos, llevaron adelante un proceso de separación entre la Iglesia y el Estado, y ahí podemos mencionar una serie de leyes que han sido muy potentes y también de vanguardia para la época. Digo de vanguardia si lo comparamos con lo acontecido en otros países latinoamericanos.
En este sentido tenemos que en Argentina en 1884 se sanciona la ley 1420, que es la que garantiza la educación laica, obligatoria y gratuita. Obviamente la sanción de esta ley implicó una fuerte oposición de la Iglesia Católica y una ruptura en términos de relaciones exteriores con el Vaticano. También se sancionó la ley del divorcio, se sancionó la ley del matrimonio civil bajo el gobierno de Juárez Celman y también se sancionó la ley de registro civil, que instauró el Registro Nacional de Personas, ¿no? Esto implicó también un fuerte golpe para la Iglesia Católica debido a que hasta ese momento, hasta 1884, era la Iglesia la que llevaba el registro de los nacimientos y las defunciones. La segunda mitad del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX, Argentina estuvo atravesada por una serie de transformaciones a nivel social, producto de la aluvión poblacional de carácter multiétnico, también transformaciones de carácter económicas, que se tradujeron en algún punto en una suerte de diferenciación social y empezaron a aparecer algunos signos de modernidad cultural urbana. Esto se evidencia en la proliferación de centros urbanos y el surgimiento de ciertos dispositivos de entretenimiento, tanto para los sectores populares urbanos como para las élites. En ese sentido, la vida urbana va a provocar una serie de modificaciones a nivel cultural y en los espacios de sociabilidad, es decir, van a aparecer nuevas formas de vínculos sociales y nuevas formas de relacionarse tanto en el plano de los sentimientos como en el espacio público y en el espacio privado. Como veremos a continuación, en este contexto de modernización urbana van a surgir una serie de espacios en los cuales se van a manifestar el deseo de exhibición frente y con otros cuerpos, se van a manifestar distintas fuentes de placer, pero también de dolor. Eso tiene que ver con la expansión del mercado de lo que se llamó la prostitución y también las whiskerías. Ahora bien, cuando hablamos de centros urbanos, los mayores espacios urbanos de ese periodo, es decir, la Argentina del siglo XIX o finales del siglo XIX, estamos hablando de principalmente Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Ahora bien, cuando hablamos de la consolidación de la Argentina moderna desde el punto de vista cultural, esto hay que pensarlo en un sentido de un proceso de transformación a largo plazo que de algún modo convive al interior del país con patrones de conducta, mejor dicho, con la supervivencia de patrones de conducta que son antiguos. Por ende, puede no sorprender que si en las regiones del interior la modernidad era una fórmula todavía más o menos precaria, no todo lo tradicional era sinónimo de opresión para los individuos. De hecho, podemos encontrar que a finales del siglo XIX se observan, tanto en los grandes centros urbanos como en lo que se denomina el interior del país, mayor libertad de los cuerpos, principalmente de los femeninos, aunque aquí habría que hacer una digresión según la clase social, pero también cierta tolerancia con la sexualidad y los espacios de relajamiento o más bien de ocio. Claro que esta condescendencia era más visible a medida que se descendía en la escala social. Con eso lo que queremos decir es que estamos en un periodo en el cual se evidencia nuevos tiempos y estas grandes transformaciones que se produjeron en las ciudades de manera más rápida respecto a el interior del país. Es decir, que rápidamente las ciudades ofrecieron una multiplicación de alternativas para satisfacer
distintas necesidades que afloraban en la esfera de lo privado y por supuesto también de lo público, ¿no? Aunque claro está que con mayor posibilidad de usufructo por parte de los varones. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir sencillamente que la esfera de lo íntimo, ¿sí?, habilitó un conjunto, o mejor dicho, el desarrollo de la esfera de lo íntimo habilitó un conjunto de prácticas que beneficiaron más al sexo masculino y fueron prácticas más acotadas respecto a las mujeres. Por otra parte, en el campo de lo público, digamos, comienza a desarrollarse un conjunto de instituciones recreativas que se van a multiplicar a lo largo del periodo y que van a permitir nuevas sensibilidades, así como la ampliación, ¿no?, de interacción entre las personas. Es decir, empiezan a surgir más ambientes que contemplan mayor número de personas y por ende eso favorece el incremento de la sociabilización y la interacción. Ahora bien, como plantea Dora Barrancos, lo público prolongaba así la continuidad y contención de lo íntimo, y aseguraba otro lugar para la privacidad. Ahí un punto a destacar de suma relevancia es la cuestión de la sexualidad. La sexualidad especialmente encontró en los lugares públicos y clandestinos, discretos y no tan discretos, lugares donde efectivamente poder ejercitarse. La novedad, obviamente, fueron los pequeños departamentos para encuentros fortuitos y que en algunos casos llegaron a ser utilizados como habitaciones estables para mujeres que se aventuraban a mantener algún tipo de relación que no podía ser expuesta de manera pública. Hablar de espacio público implica hablar de la calle. La pregunta sería, bueno, ¿quiénes hacían uso de la calle? ¿Qué es lo que transcurría en las calles en ese periodo? Y ahí lo que se observa es que efectivamente en este periodo de modernización urbana, la calle se transforma en un territorio nuevo, donde existe mayor visibilidad, claro está, de los hombres. Cobra mucha importancia las calles céntricas, ¿no? Esas calles plagadas de vidrieras, cantidad de confiterías, negocios, etc., ¿no? Ahora bien, como lugares públicos, buena parte de los varones hicieron de la calle, junto con el reclamo, la reivindicación y el festejo político, ¿no? Y también la calle era un espacio también de seducción al otro sexo. Podemos decir, como señala en realidad Dora Barrancos, que la calle fue la arena más democrática y, si se quiere, pluriclasista en ese periodo. Pero, sin embargo, era homogéneamente masculina. Y esto tiene que ver con el hecho de que las mujeres rara vez transitaban solas en las calles. Las mujeres casi siempre iban acompañadas, al menos esa era la buena costumbre, por otras mujeres. Era de mala costumbre que las mujeres caminaran solas. Eso era signo de mal comportamiento. De hecho, algunas mujeres iban acompañadas por niños dispuestos a ganarse algunas monedas con el objetivo de que estas mujeres aparezcan en sociedad o en el espacio público acompañadas de ese otro, ¿no? Y claro está que para la enorme mayoría de las mujeres las cosas en la calle eran bastante diferentes respecto a los hombres. ¿Por qué? Porque, bueno, además de que no era signo de buena costumbre ver a una mujer sola, la calle implicaba una amenaza a la privacidad y una inundación de lo íntimo, ¿no? Es decir, para las mujeres sí hubo una ruptura en la continuidad entre lo íntimo y lo público. ¿Por qué? Porque pocas mujeres podían apropiarse libremente de los espacios públicos de manera espontánea, tal como lo hacían los hombres.
de manera tal de que la regla general era una estricta división de ambientes según los sexos, ¿no? Es decir, la mujer estaba claramente relegada al ámbito de lo privado, al ámbito de lo doméstico, mientras que los varones tenían mayor visibilidad, uso y usufructo del espacio público. Por ejemplo, ¿dónde y en qué espacios conversar sobre cuestiones íntimas y privadas? Bueno, ahí lo que se encuentra es que los varones podían conversar de estas cuestiones prácticamente sin ningún tipo de escrúpulos en cualquier bar o café, mientras que las mujeres tenían que recurrir a relaciones de parentesco, amigas íntimas, y conversar sobre estas cuestiones en el espacio doméstico, que era el espacio de la intimidad, es decir, que casi como en un espacio de confesionario, ¿no? Donde las mujeres por lo general se apoyaban en estos lazos de parentesco, principalmente primas, tías, hermanas, etc. Y aquellas mujeres que salían del hogar por necesidades estrictamente laborales, encontraban en sus compañeras de fábrica o talleres alguna amiga confidente, de la misma manera que las amas de casa que vivían en algún conventillo probablemente encontraban allí alguna vecina con la cual compartir sus preocupaciones o bien manifestar algún tipo de alegrías. Ahora bien, como decíamos, si bien las mujeres no podían disfrutar del mismo modo que los varones del espacio público, claro está que las mujeres más distinguidas gozaban de mayor libertades, ¿no? Debido a que estaban menos expuestas a tener que rendir cuentas acerca de, bueno, a qué encuentros acudían, a qué reuniones y citas acudían, de manera tal de que se puede evidenciar que en estas mujeres distinguidas hubo una mayor autonomía en lo público, lo que les permitió de algún modo una mejor gerencia de su vida privada. Podemos decir que el denominador común del período fue el modelo patriarcal de familia, de una familia extensa con una enorme cantidad de números de hijos e inclusive miembros agregados, es decir que, bueno, miembros agregados que no siempre eran parientes. Es decir que el modelo de familia dominante, sobre todo para las familias patricias, era mantener una alta tasa de natalidad. Muy raramente se encontraban familias nucleares, ¿no? Es decir, con un escaso número de hijos y una familia integrada por padre y madre. Por lo general, en las familias aristocráticas, tanto de la capital como de las provincias, las familias eran muy numerosas y cuando había pocos niños o no había niños, eso era señal de cierta preocupación social y de toda suerte de comentarios, ¿no? Sin embargo, para los sectores medios en ascenso, si bien existía obviamente el mandato de la maternidad y el mandato de los quehaceres domésticos, las mujeres de este sector social optaban por reducir el número de hijos. Pensemos que se trataba de profesionales, comerciantes, pequeños empresarios, ¿no? Ese es el tipo de familias de clase media urbana al cual hacemos referencia. Muchos de ellos eran empleados con cierto rango en la administración pública. Y la idea de limitar el número de hijos tenía que ver con la aspiración de enviarlos a la universidad, ¿no? Pensemos que en el caso de las mujeres, si bien a los varones se los mandaba a la universidad, a las mujeres se prefería que siguieran la carrera de magisterio, porque las maestras era más fácil que pudieran conseguir empleo y además estaban socialmente bien consideradas, no tanto por su salario, pero sí porque el hecho de que exista en una familia una mujer docente era una señal de elevación a nivel social, ¿no? Muchas de estas mujeres que se inclinaban por la carrera del magisterio luego seguían la carrera de letras. Ahora bien, independientemente de sus virtudes intelectuales, estas mujeres no debían descuidar sus habilidades, entre comillas, básicas femeninas. Es decir, las mujeres debían conocer las labores domésticas, saber coser, cocinar desde ya,
y todo lo que implique algún tipo de habilidad para poder casarse y llevar adelante un hogar. Entre los grupos más abiertos a nuevas ideas, tales como liberales, socialistas e incluso anarquistas, la educación femenina era un valor fundamental, ya sea en el campo de las letras o inclusive en el campo musical. De hecho, algunas familias de clase media baja hacían enormes esfuerzos para, por ejemplo, comprar un piano. En este sentido, ¿qué pasaba con los varones? Bueno, podemos decir que los varones que no continuaban estudiando, la verdad que no tenían mayores inconvenientes porque no les faltaba oportunidad de empleo, ¿no? Podían incorporarse sin ningún tipo de dificultad en tareas técnicas, administrativas, y si tenían habilidades manuales también podían desempeñarse en ese campo. Claro está que gozaban de mejores oportunidades en el servicio público. Veremos a continuación qué pasa con las familias de franja de los trabajadores. En este rango social, sobre todo los trabajadores más calificados, tendían a constituir un ideal de vida cuya principal o primera preocupación tenía que ver con elevar sus condiciones de vida, con lo cual la principal preocupación tenía que ver con acceder a la casa propia y a mejorar su calidad de empleo inclusive. Y en ese sentido era necesario que la mujer se incorporara al mercado laboral. Ahí hay una cuestión a resaltar, porque si la familia contaba con hijas mujeres, era preferible que salieran al mercado laboral las mujeres y la madre se quedara en su casa a cumplir las tareas domésticas. En el caso de las familias pobres y sobre todo las de origen criollo que habitaban en el denominado interior del país, exhibían una tendencia a un gran número de hijos y también a una tasa de mortalidad infantil más elevada, cosa que no ocurría obviamente con la misma magnitud en las familias patricias y en las familias de clase media, ¿no? Porque por el acceso a mejores recursos. En el interior del país, por ejemplo, en los ingenios norteños, raramente las mujeres salían de sus casas para hacer tareas laborales con los hombres. Salvo en aquellas familias con muchas necesidades, se incorporaba toda la familia, inclusive los niños. Respecto al matrimonio, lo que podemos decir es que en las familias patricias el matrimonio era la institución por excelencia que permitía asegurar el linaje. Entonces, en este sentido, las mujeres patricias tenían menos libertad respecto a su elección de pareja, cosa que era un tanto distinta o más flexible, diría yo, en las familias, en las mujeres, mejor dicho, de clase media, inclusive de clase obrera, donde las mujeres tenían cierto grado de libertad al momento de elegir con quién consumar su matrimonio. Claro está que esta elección debía ser aprobada por su padre, pero en términos comparativos respecto a las familias patricias, ahí había un mayor grado de flexibilidad. Está claro que en este periodo cobró notable importancia la noción de fundar la nacionalidad. De ahí la importancia que adquirió el cuidado de la familia, ¿no? Que obviamente fue desigual para ambos sexos. Había una presión por parte del Estado en la idea de cuidar al núcleo básico de la sociedad, que era la familia. Y en ese sentido, la familia como célula fundamental para la formación de los individuos y el sostén de la nación, y como nexo entre lo íntimo y lo de afuera, cuyo mandato era unir la moral doméstica con las buenas costumbres del colectivo, es ahí donde la mujer claramente cumple un rol central que le fue socialmente asignado. Ahora bien, en esta idea de familia,
claro está que existía cierta doble moral doméstica. Por ejemplo, lo que quiero decir es que había, más allá de la clase social, ciertos temores eh, que compartía, por ejemplo, la Iglesia Católica con los socialistas, ¿no? Que amenazaban que podían ser, o más bien operar como una amenaza para la estructura familiar. Por ejemplo, ¿qué podía operar como una amenaza? Bueno, el alcoholismo, la promiscuidad, las enfermedades de transmisión sexual, la idea de que las mujeres abandonaran el hogar para ir a trabajar descuidando la crianza de sus hijos. Bueno, todas estas cuestiones eran vistas como una amenaza para el seno familiar. La vida urbana se asociaba a una vida agitada, ¿no? Con una innumerable cantidad de signos de malestar que aludían a la fatiga, el surmenage, ¿sí? A síntomas de dispepsia, anemia, en fin, cansancio, de manera tal de que ahí entraron en juego dos cuestiones. Por un lado, las alternativas para enfrentar esos males físicos y morales que provocaba la vida urbana, producto de la vida agitada, y por otro lado también entraron en juego una serie de prácticas esotéricas que iban desde el espiritismo hasta convocar a ciertos conjuros a cargo de las llamadas brujas. Pero claro está que una de las estrategias para eludir de la vida urbana y de la agitación, de lo que hoy se llama estrés urbano, eran los viajes. Dentro de los viajes encontramos por lo general los viajes de placer. ¿Qué sector social podía hacer los viajes de placer? Claramente las familias patricias, cuyo destino de esparcimiento eran los viajes a Europa. En los viajes a Europa se cargaba por lo general a toda la familia y a buena parte de lo que se llamaba la servidumbre. En algunos casos se aprovechaban esos viajes, que eran por lo general de larga permanencia, para que los jóvenes de esa familia pudieran entrar en contacto con algunas instituciones educativas, no tanto porque fueran a obtener un título universitario en el exterior, sino más bien como una experiencia de sociabilidad. Por supuesto, París era como el lugar predilecto por las familias patricias, y estos viajes tenían, digamos, como pretensión estrechar lazos con el viejo mundo, de manera tal de que pasaban parte del tiempo en Buenos Aires y parte del tiempo en el exterior. Ahora bien, en el caso de las familias tradicionales, pero aquellas que estaban entre los segmentos más empobrecidos, también es de notable relevancia el rol que ocupaba la servidumbre. Y esto es así porque tener enorme cantidad de servidumbre era parte de distinción social. Otro de los espacios de descanso típicos de las familias tradicionales del interior del país eran las quintas. Esto fue típico en el caso de familias tradicionales de Salta, Tucumán, etc. Un hábito también muy típico de las familias litoraleñas era la playa, y por ende Mar del Plata se había convertido en el espacio de veraneo de la élite. Desde ya era muy distinto los lugares de veraneo y de descanso a los cuales acudían las familias de clases media en ascenso, digamos. El veraneo de este tipo de familias era muy común que transcurriera en lugares situados alrededor de las ciudades, ya sea tanto paseos a las costas de ríos, lagunas, montañas o bosques. También era, digamos, muy típico participar de fiestas al aire libre, pero claro que estas familias en ascenso buscaban, obviamente, incrementar sus ahorros de manera tal de poder mandar sus hijos a la universidad y además poder acceder también a una mejor vivienda,
o incrementar los espacios de la vivienda ya adquirida. De todos modos, hay que señalar que aquellos sectores medios bien acomodados podían darse el lujo de hacer un viaje a Europa. Otro tema que convoca esta clase tiene que ver con cómo se resolvía la maternidad no deseada. Está claro que el descenso de la natalidad fue más típico del deseo por mejorar las condiciones de vida de los sectores medios urbanos. Y en parte esto respondía a que algunas mujeres tendieron a privilegiar la reducción del número de hijos y a privilegiar tanto la educación de sus hijos como su ascenso social. Y en parte esto se debió a una firme voluntad de las mujeres por controlar la cantidad de hijos. De manera tal de que la contraconcepción y esta idea de regular la cantidad de hijos formó parte de las ideas del denominado campo más libertario, es decir, el libre pensamiento, de las ideas anarquistas, ¿no? Es decir, de un conjunto de mujeres que defendían el derecho a regular los embarazos. Y por supuesto, la medida contraconcepcional que tuvo más aceptación fue el coitus interruptus. A esta medida le siguieron los lavajes y aquellos sectores sociales más acomodados podían utilizar medios mecánicos que eran más costosos, como el uso del condón. De todas maneras, existía un problema también que tenía que ver con la interrupción del embarazo. Es decir, aquellas mujeres que no deseaban más hijos recurrían a prácticas abortivas. Esto era así comúnmente entre las mujeres pertenecientes a los sectores populares, que acudían a las comadres y a las parteras para realizar dichas prácticas, en la mayoría de los casos con un riesgo de muerte muy, muy elevado. También es cierto que otras de las estrategias que llevaron adelante las mujeres decididas a no aumentar el número de hijos tuvo que ver con la idea de, bueno, si no se podía evitar el embarazo, lo que sí se podía impedir eran los nacimientos. Y ahí es donde se incrementaron las prácticas abortivas, donde obviamente la mortalidad por infección puerperal fue indudablemente alta. También es cierto que aquellas mujeres que podían pagar mejores parteras disponían de mejores prácticas abortivas. Respecto a la sexualidad, podemos decir que a finales del siglo XIX ya se había instalado un numeroso repertorio de prostíbulos que disponían de un gran número de mujeres, donde sobresalían las mujeres de origen europeo. Como se sabe, si bien la prostitución no fue una cosa nueva, lo novedoso de ese periodo fue la magnitud que cobró la prostitución en la medida en que se transformó en un negocio de gran escala, con una fuerte articulación a nivel internacional, de manera tal de que Argentina fue reconocida a nivel internacional como uno de los lugares de mayor incidencia en materia de trata de blancas. Rosario, por ejemplo, fue una de las ciudades donde la prostitución apareció como un fenómeno de inédita envergadura que involucraba, o mejor dicho, articulaba o está articulado con el poder económico y el poder político. De manera tal de que esto representó una gran problemática para las distintas comunas, de la misma manera que también se extendió fuertemente en Buenos Aires, y hubo intentos por legalizar dicha actividad, aunque con un fuerte rechazo de la Iglesia Católica. De manera tal de que podemos decir que a finales del siglo XIX, si bien esta actividad no se legalizó, Buenos Aires y Rosario contaban con ciertas ordenanzas en algunos municipios
que apuntaban a realizar cierto control médico-sanitario por parte de las autoridades estatales. Siguiendo las tesis de los sectores más radicalizados, principalmente los anarquistas, señalaban que uno de los argumentos por los cuales se había expandido la prostitución se debía a la hipocresía del vínculo matrimonial, que por lo general respondía a la conveniencia y a razones de interés. Es decir, estaba muy arraigada la idea de que la sexualidad tenía como único objetivo la reproducción. Y esto, desde luego, trajo como consecuencia la idea de que se encontrara en la prostitución una manera de vivir la sexualidad de manera más libre. Por supuesto, esto implicó una fuerte preocupación moral para la Iglesia Católica y para los católicos, porque entendían que debido a la expansión de la prostitución, lo que estaba en peligro era el núcleo familiar y la institución matrimonial. Asimismo, la prostitución se convirtió en una suerte de rito de iniciación sexual entre los sectores más jóvenes, que por lo general se iniciaban con prostitutas. Por tanto, los padres de familia solían acompañar a sus hijos varones a ese rito de iniciación, casi que como parte de una tarea pedagógica y como una obligación en el sentido del ejercicio de su masculinidad. Ahora bien, en el campo de los agentes estatales podemos decir que existían dos grandes grupos. Por un lado estaban los reglamentaristas y por el otro lado los antirreglamentaristas. Lo que los diferenciaba era el grado de tolerancia dispuestos a asumir respecto a la prostitución y en qué medida focalizaban, ¿no?, en esto del peligro de las enfermedades sexuales y el futuro de la especie humana, así como el énfasis que colocaban en la opción por medidas profilácticas y sanitarias. Además de la prostitución, claro está que la vida doméstica estaba plagada de prácticas amatorias ilegítimas en el espacio doméstico. Por ejemplo, una idea muy instalada en la época era que la servidumbre tenía que estar al servicio de la demanda sexual del dueño de la casa o de la estancia. Desde ya que muchas veces se engendraban hijos ilegítimos en situaciones extremas, pero que no eran poco comunes. Las muchachas que vivían en medios rurales, muchas veces tenían que donar su primera noche sexual a los propietarios de una estancia. Del mismo modo, estas costumbres eran habituales en el interior del país. Respecto a la población indígena, por ejemplo, podría indicarse de que muchas de ellas estaban obligadas a ejercer la prostitución. Del mismo modo que en el ámbito urbano, el acoso en talleres y fábricas, la obligación o el sometimiento sexual era casi moneda corriente. Lo mismo que esto fue muy, muy denunciado por las anarquistas y las socialistas, que fueron las que encabezaron la denuncia más fuerte acerca del abuso sexual que llevaban adelante patrones y capataces contra sus cuerpos. Habíamos comentado que a finales del siglo XIX se habían incrementado los espacios urbanos de sociabilidad. Esto fue así debido en parte al incremento de cantidad de bares, cafés y confiterías. Podemos decir que en ese periodo habían incrementado notablemente los centros gastronómicos,
había proliferado el negocio de la bebida. En este tipo de negocios se ofrecían platos de comida y muchos de ellos ofrecían un espacio reservado para relaciones sexuales. En estos espacios también se frecuentaban no solo para comer, sino para escuchar grupos musicales. En fin, estos espacios, bares, cafés, casas de comida, operaban como recintos de sociabilidad muy típicos de la época. En este periodo también cabe destacar la enorme diversidad gastronómica. Podemos decir que el ritual gastronómico fue muy generoso en la época y se extendió a todos los sectores sociales, salvo los más pobres, por supuesto, quienes tenían una dieta basada en una dieta muy liviana, basada en lo que se conoce como el locro, la mazamorra. Todo ello era muy aguado, por lo general en los lugares más pobres la yerba era reutilizada. En fin, aquí estamos haciendo referencia a cómo va cobrando forma el hábito del buen comer, salvo para los sectores sometidos a la extrema pobreza, ¿no? Pero fuera de estos sectores, digamos, en este periodo, como decía, va cobrando forma el hábito del buen comer y también el hábito del buen beber. Recordemos que la bebida ha sido un problema para los católicos y socialistas que veían en la expansión de estos recintos, bares, confiterías, donde vendían bebidas alcohólicas, una clara amenaza para los intereses proletarios, ¿no? Por considerar que el alcoholismo atentaba contra los intereses de la clase obrera y perturbaban su conciencia, además de perjudicar los programas revolucionarios. Claro que esta interpretación provenía de los sectores, si se quiere, más extremistas, ¿no? Aquellos que se oponían fervientemente a la idea de la apertura de nuevos bares y confiterías, pero también hay que señalar que estos espacios fueron espacios de sociabilidad en los cuales se tejieron muchos planes, digamos, revolucionarios o antisistemas, y en muchos casos habían servido también para gestar ideas reaccionarias que condujeron al hostigamiento a los extranjeros, de prevención también contra los sectores obreros. Son típicas las imágenes de miembros de las ligas patrióticas en cafés y otros espacios. Lo que quiero decir con esto es que en estos espacios de sociabilidad circulaban ideas transformadoras, tanto provenientes del movimiento obrero organizado como de los sectores más reaccionarios. Estos despachos, cafés, confiterías, etcétera, muchas veces asociados a la prostitución, también hay que señalar que en algunos casos, podríamos decir, en el interior del país, no pocas mujeres decentes, generalmente viudas, sostenían una familia numerosa con pequeñas ventas de comidas y también bebidas. Hubo algunos espacios en los cuales las mujeres gozaron de un grado de mayor libertad y de hecho encontraron, por ejemplo, en las fiestas, en los festejos y en las conmemoraciones públicas y familiares, una oportunidad para romper la monotonía. Respecto a las fiestas, encontramos ahí dos tipos, ¿no? Por un lado las fiestas religiosas y por otro lado las fiestas patrióticas, que en ese momento eran muy importantes porque el Estado tenía cierta intención de promover el patriotismo debido a la enorme presencia de comunidades extranjeras. Y ahí las fiestas religiosas, por ejemplo, se tornaban una gran oportunidad colectiva para establecer
otras formas de sociabilidad. Por ejemplo, en las conocidas peregrinaciones que convocaban a multitudes, tanto para la Virgen del Pilar en Buenos Aires, como la Virgen de Luján, o la Virgen del Valle del Catamarca, etc., la gente solía ir desde muy lejos para asistir a las festividades, ¿no? Y eso podía insumir varias jornadas, varios días. Ese tipo de fiestas implicaba ¿no? la puesta en escena de kioscos, de una gran cantidad de carpas con una amplitud gastronómica y también con bebidas alcohólicas. De manera tal de que ese tipo de fiestas colectivas eran un espacio de posibilidad para el intercambio de miradas, sonrisas, entablar conversaciones entre jóvenes e incluso improvisar algún encuentro sexual. En parte eso se debía a que en este tipo de festividades los roces de la danza permitían, digamos, una forma de cortejo, digamos, que no se veía en otros espacios. Por supuesto que esto no era así en todas las fiestas religiosas, porque, por ejemplo, si tomamos como ejemplo la procesión de la Virgen de la Concepción, muy frecuentada por polacos, lo que ahí vamos a encontrar es que este tipo de festividades se parecía más a un funeral que a una fiesta, ¿no? Debido a el tipo de vestimenta que se utilizaba, ¿no? Todo el mundo iba vestido de negro, y el tipo de comportamiento donde no se solía consumir alcohol, etc. Pero en términos generales, los fieles criollos, cuando asistían a una fiesta religiosa, en esas fiestas lo que no faltaba era la música, el canto, la danza y el alcohol, porque eran parte de la festividad y eran parte de la celebración. Las fiestas religiosas se celebraban a lo largo y a lo ancho del país. Por supuesto, existieron algunas diferencias respecto a las fiestas religiosas de los grandes centros urbanos y aquellas que se celebraban en el interior del país. Por ejemplo, mientras en el norte del país era más común encontrar parejas que realizaban coreografías asociadas a chacareras, escondidos, gatos. En otros puntos del país, bueno, proliferaban las milongas, el tango, etc. Otra de las fiestas de gran atracción eran aquellas que conmemoraban el culto a la Pachamama en las regiones andinas de la mano de los pueblos originarios. A la Pachamama y a otras deidades, ¿no? Ahí lo mismo, digamos, existía una cantidad de jóvenes, el alcohol es muy presente, lo mismo que música entusiasta, el baile, etc. Otra de las fiestas que vale la pena mencionar tiene que ver con Semana Santa. Semana Santa es un periodo, como se sabe, de ir a misa. Y el acto de ir a misa era un momento en el cual los grupos patricios utilizaban la misa para ostentar, digamos, ¿no? sus nuevas ropas. Pero en general los sectores medios e inclusive aquellos sectores que podían consumir alguna nueva prenda la utilizaban por primera vez para mostrarla socialmente en las misas. Obviamente en este contexto la fiesta por excelencia que reunía a todas las clases sociales, ¿no? Y además se daba en simultáneo a nivel territorial, era el carnaval. La celebración del carnaval contaba con todo tipo de recursos y obviamente que la utilización de esos recursos era lo que marcaba la pertenencia a determinado sector social. Por ejemplo, en el caso de los corsos, ¿no? No es lo mismo las carrozas
ornamentadas y lucidas que presentaban sectores acomodados respecto a el tipo de corso que podían armar las clases populares. De todas maneras, también vale la pena señalar que las clases populares ponían mucho empeño en la realización del corso. Entre otras cuestiones, el carnaval, obviamente se sabe, era un momento de suspenso de lo cotidiano. Y esto tiene que ver con el armado de la pista de baile, la utilización amplia de los espacios públicos, las plazas donde se ponían mesas, sillas y todo el mundo bailaba al ritmo de las orquestas, ¿no? La comida, la bebida compartida eran espacios de enorme festividad popular. El carnaval subía por las calles céntricas de cada ciudad y de cada pueblo y se instalaba de manera muy diversa según la tradición de cada pueblo o cada ciudad, e inclusive en los clubes aristocráticos, ¿no? Por ejemplo, ahí el carnaval del Club del Progreso en Buenos Aires era un clásico por su espectacularidad, o también lo mismo en los recintos más modestos, donde el baile era como la marca identitaria de esa fiesta. En todo caso, también había mujeres que preferían emplear un antifaz, y en el momento del carnaval, si bien no era un momento de libertinaje total para las mujeres, sí era un momento de mayor libertad, sobre todo en el aspecto más gestual. Por último, mencionaremos el área del deporte, que fue un espacio de sociabilidad por excelencia. Ahí, obviamente, sobresale las carreras del hipódromo, un lugar típico de la élite, al cual también acudían las mujeres para también exhibir sus prendas y sus carretas lujosas. Se puede decir que el hipódromo era el espacio, ¿no?, de las clases decentes. Otro de los deportes predilectos ha sido el fútbol, que surgió en el seno de la comunidad inglesa en Buenos Aires, allá por mediados del siglo XIX. En principio, este juego comenzó a darse en los predios que estaban al costado del ferrocarril, y rápidamente se fueron realizando torneos en distintos potreros. Este ha sido uno de los deportes obviamente más populares, y lo cierto es que hacia los años 20 hasta los socialistas tenían su propia liga, y los torneos de fútbol estaban prácticamente instalados en el seno de cualquier sociedad y grupo social. Otro de los deportes que comienzan a desarrollarse en la época y que han sido fuertemente urbanos han sido el esgrima, de manera creciente el tiro, y eso conllevó a la creación de polígonos. De todas maneras, esgrima y tiro han sido también deportes asociados a la élite, lo mismo que el tenis y el rugby. Estos últimos, en principio, eran deportes exclusivos que, digamos, convocaban a la comunidad británica, pero hacia 1900 se fue, digamos, extendiendo hacia las familias acomodadas criollas, de manera tal de que coexistían con el también exclusivo cricket, ¿no? Del mismo modo, y para ir cerrando, otro de los juegos muy extendidos que vale la pena señalar tiene que ver con los juegos clandestinos, con las ruletas, que eso ha sido, digamos, los juegos de trucos, los juegos de cartas, todas clandestinos. O sea, esto de apostar clandestinamente muchas veces se realizaban en espacios públicos, y ha sido uno de los juegos predilectos también de la época. Respecto a los juegos que practicaban las mujeres por lo general solían practicar juegos de naipes, de lotería, por lo general en el seno del hogar o en ámbitos privados. También jugaban al ludo, dominó,
pero siempre en espacios de sociabilidad pequeña, reducido a grupos de parentesco, amistades y asociado a la esfera de lo íntimo. En el caso de los niños, los juegos típicos de la época era el tatetí, la rayuela, el gallito ciego, entre otros. Y también empieza a instalarse la idea del aprovechamiento del tiempo libre y el derecho al tiempo libre. Y ahí es donde cobró gran atracción el circo. Junto al circo, la aparición de la cinematografía también ocupó un lugar hegemónico en el uso del tiempo libre en la mayoría de los habitantes de las ciudades y también en los pequeños pueblos que podían montar un cine. Por último, lo interesante destacar es que los juegos, las fiestas religiosas y los deportes fueron instrumentos que no solamente permitieron ampliar el uso del tiempo libre, sino que fueron, digamos, mecanismos que sirvieron para romper la monotonía de lo cotidiano y permitir nuevos espacios de sociabilidad, pero también nuevas experiencias y sensibilidades y construcción de subjetividades en el periodo en el cual se estaba conformando la Argentina moderna.